La info caliente tiene que ver con lo que puede pasar mañana. Claro. ¿no? Sí. Multitudinaria la marcha, Pablo. Sí, sí. Multitudinaria. Lo que va a pasar afuera, más o menos yo, salvo que los desmanes sean, si hay desmanes, los discursos, la puesta en escena está como previsible. Lo que va a pasar adentro no lo termino de saber. ¿Vieron el tuit de Germán Martínez? Sí. Yo no lo vi. Podemos verlo de vuelta, ¿no? El tuit de Germán Martínez está planteando o una sobreactuación, nerviosismo, apriete, no lo sé. Pero según el titular de la bancada de diputados kirchneristas, hay diputados que están escondiendo su voto. Diputados que supuestamente la bancada kirchnerista cuenta como para su favor, digamos, para su redil. Sí. O sea, diputados que mantengan la idea de voltear los vetos a Milei. Mira, es una trampa ese tuit, según mi información. Ajá. Es una trampa. Sí. Al peronismo, ¿qué le conviene más? Y esto es información, porque hay peronistas que lo dijeron en diputados. Contá, Nico, contá todo lo que Que se contaste en la reunión sostengan de los producción. vetos o se caigan los vetos. Electoralmente que se sostengan. Ahí está. Dicen, se cayó el veto de discapacidad, se desinfló. No se cayó el veto de los jubilados y sigue el conflicto. Están... O sea, al kirchnerismo le conviene que sigan los conflictos. Que Milei sea el que era antes de lo que mostró ayer en la cadena nacional. Eso es muy interesante. Pablo, mirá, 48 horas después del discurso de Milei, donde él cambia el tono Sí. y donde quiere... 24. Sí, 24 hoy no, pero 48 mañana. Mañana, sí. Mañana. Se van a juntar, según el gobierno, tal vez 80.000 personas en frente del Congreso. 80.000 personas. Sí, marchan la FUBA, la FUA, La CGT, la CTA, la izquierda, el Frente de Izquierda, la UCR. la Cámpora, La el Cámpora. movimiento de Kicillof, obviamente el radicalismo y 700 agrupaciones más. No, el número no es exagerado. Sí. Estos son los adherentes. Quieren reeditar la primera marcha universitaria. Sí. Claro, ahora más virulenta. Esta es la porque- cuarta, Pablo. Claro, por eso, pero esa fue la más numerosa de todas. Pero esta es más virulenta, porque además me da la sensación que ahora suman otras banderas nobles, ¿no? Sí. Entre comillas. También va a ir la gente del Garraham. En el gobierno dicen, tal vez no sea violenta justamente porque hay aparato. Pero es mucha gente. Va a haber un escenario que esté de espaldas al Congreso mirando a 9 de julio y creen que va a haber mucha gente. Y esto está pasando mientras ahora mismo la Casa Rosada está tratando de conseguir los votos para sostener los vetos de la ley de educación y del Garraham. Y no los están consiguiendo. Hay una versión sobre el análisis y la posibilidad de un anuncio sobre el Garraham mañana. Ah, bueno, eso es nuevo, Pablo. Mañana por la mañana. No está confirmado a esta hora, pero que Mirá, varios diputados recibieron esa información. Que podría haber algún anuncio que les sirviera como para, si estaban dudando, si estar a favor o en contra del gobierno, traerlos para darle un argumento para que acompañen al gobierno. Sí, sobre todo el A guiño sostener el veto. debería ser a los radicales, que siempre tienen una postura muy a favor de la educación pública, de las universidades, etcétera, ¿no? Sí. Sobre el Garraham, sobre el sobre el Garraham. tema Garraham. Ah, no sobre las universidades. No, sobre el tema Garraham. Ah, bueno, Garraham. bueno, también igual, salud pública, está bien. No, bueno, pero me parece que esto forma parte Porque del me tironeo. da la sensación que van de la mano, ¿no? Los dos temas. Sí, van de la mano. Van Sí, de la mano. de todas maneras. Yo recién lo charlaba con Gaby Ziblatt. Hay algunos que te decían, Garraham no, sostener el veto en las universidades a lo mejor. Había diputados que estaban con la dividida, no es que votan en bloque las dos cosas. No, el conteo está ahí. Ahí. Estábamos viendo el tuit de la CGT adhiriendo mañana a la marcha. Hay llamados de todo tipo, Sí, claro. pero, a ver, los gobernadores... El gobierno está en una posición de tener que sostener los vetos porque viene de comerse una paliza electoral y viene de hacer cambios y va a haber más cambios porque lo de Milei ayer en cadena nacional fue un cambio, Pablo, de estilo, de modos, Sí, de tono. sí. Hay que ver, ustedes, yo los veía. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se Claro. materializa? Ahora vamos a contar algo de Patricia Bullrich, que se va a hacer cargo de la fiscalización, que esa fue una crítica que le hacían en la provincia de Buenos Aires a Sebastián Pareja. Me cuentan a mí que Milei está
Mira, tenemos una frase para mostrar de un funcionario que habló conmigo en las últimas horas, que habla un poco del estado en el cual se encuentra el presidente. Porque el presidente tiene un tono vehemente, insultaba a los periodistas hasta hace 5 minutos, a los economistas. Está como atrapado en su propio estilo. Mirá lo que me decía un funcionario. El león está enjaulado. Al presidente Milei le piden, tranquilo, no nos está agarpando que insultes a los economistas, que insultes a los periodistas, que te pelees con los mismos legisladores, tanto senadores como diputados, que después los llamamos para pedirles los votos. Claro. El mayor daño es perdón, ahí no es el presidente, son las segundas, terceras y cuartas líneas a veces, ¿no? Sí, el claro. maltrato a los propios, Claro. a los aliados. Recién decía juez, no maltrates a los que te ayudan, a los que te están dispuestos a ayudar. Acá hablé con juez y hablé con Mariano Campero. No son de la Libertad Avanza, no están vestidos de violeta. Y pagan un costo, o en todo caso están dispuestos a pagar el costo. Pero si vos encima, que están dispuestos a pagar el costo, vas y los vapuleás, o vienen detrás tuyos tus militantes a insultarlo ante la mínima defección, ¿viste? Que tienen el control de la lealtad. Y no funcionó así. Claro. No fue bien eso, no salió bien. Es la frase de Pichetto, ¿no? Déjense ayudar. Claro. ¿Se acuerdan esa frase de Pichetto en una sesión completamente desordenada y demás? Sí, en la primera etapa. Claro. En la primera etapa. Hoy Pichetto está más del lado... No, no es para citar a la persona, pero sí esa idea, concepto, ¿no? totalmente. Ese concepto en el Sí, que, sí. dale, a los que te están dando una mano, los empujás. Y la otra, más típica, la pelota que van afuera no las entre. Claro, Claro. que las meta. Claro. La que van afuera, dejá que vayan Claro. afuera. Claro. Recién te corté con un gobernador que me dice, le digo, ¿cómo van a votar los legisladores? Todos en contra del gobierno. ¿Y por qué? Y porque además... ¿Todos en contra, dijiste? Sí, este gobernador me dijo eso. Porque si no nos van a contar justamente esto, ¿qué legislador nuestro votó Claro. en un tema de estos de un modo o del otro y después nos van a empezar a decir que somos ensobrados o que todo... Milei, a ver, los gobernadores son astutos, son viejos zorros de la política, están pidiendo todo lo que puedan. Obvio. Y se lo van a hacer sentir al gobierno. No, me parece que hay que ver mañana, quedan 24 horas de negociaciones a todo o nada. Claro. Lo que pasa, Nico, es que en el contexto en el que está ahora el gobierno, en esa negociación tiene que pagar cash. Esa es la diferencia. Hasta acá el gobierno podía negociar, hasta el domingo 7 de septiembre el gobierno podía negociar ofreciendo algo, prometiendo algo. Ahora, si no está el documento de lo que te prometieron que van a ser firmado, es difícil que un Sí. gobernador lo acompañe en este tiempo hasta la elección de octubre, ¿no? Y lo hablábamos a la tarde, Pablo, la gran mayoría de los gobernadores entendió que el mensaje era bueno de Milei, Sí. pero cuando vieron el presupuesto no les gustó. Acá hay un comunicado del PRO, ¿no? Sí, el PRO que salió a respaldar el equilibrio fiscal como base del cambio, que el Congreso discuta el presupuesto después de 2 años es una señal de madurez institucional. Parecen palabras del propio Macri, ¿no? Porque habla Sí. en esos términos, ordenar las cuentas y fijar prioridades con reglas claras. Claro, pero mañana se tratan los vetos el Garraham y las universidades, el presupuesto para las universidades. Entonces, 48 horas después del discurso de Milei, con un cambio de tono, con un acercamiento a los legisladores y a los gobernadores, probablemente, hasta ahora todo parece indicar que va a haber una marcha multitudinaria en protesta para el gobierno y dentro del Congreso probablemente también el gobierno vuelva a perder. No sé si va a lograr sostener uno o los 2 vetos, Sí. o no lo va a lograr sostener. Sí. Entonces, de vuelta otra Hoy, derrota. hoy, por lo que escuché, lo que me contaron información, y esto es cambiante minuto Sí. a minuto, podría tener una chance de poder sostener el veto de universidades. Porque el de universidades Pero es más con un pronóstico, por reservado. supuesto, dudoso. Sí. claro. Ahora, es más fácil el de universidades porque el gobierno juntó 75 votos.
Claro. Para el rechazo, está bien, va a depender del número final de presentes, ausentes y demás, pero necesita... Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Sí. Ojo con los 2/3 que se necesitan. Ojo con los quórum, con el quórum, ¿no? Vamos a ver cómo juegan ahí. Nico, ¿sigue la tensión con Karina Milei o aflojó? Me hace una pregunta sabiendo la respuesta. Milei se modera, pero en el gobierno sigue la tensión con Karina y sobre todo en la campaña, ¿no? Sí, claro. Porque evidentemente después de la derrota, donde le apuntan a Karina, le apuntan a su gente, a su armado, a Lule Menem, a Sebastián Pareja, Sí. hay críticas. Me parece que el aluvión no pasó. No pasó. La tormenta no pasó. No pasó y está pasando de hecho que hay cambios, ¿no? Ayer Nacho Ortelli habló de cómo Patricia Bullrich iba a tomar el mando de la campaña nacional y en la ciudad y se está ocupando de la fiscalización, de conseguir fiscales que sean militantes, no rentados. Con esto podemos adelantar algo que también habíamos contado días atrás con vos, Pablo, que lo corren a Sebastián Pareja, que es o era el armador principal en la provincia de Buenos Aires. Lo que dicen es, vení Patricia, te necesitamos, ¿no? Sí, llaman a profesionales de la política, ¿no? Va a estar Ritondo, Caputo. Esto es lo que está pasando hoy, es una cosa que cambia. Se está escuchando un poco más a Santiago Caputo. Ayer el presidente estuvo reunido con Santiago Caputo a solas antes de la grabación de la cadena nacional. La pieza de comunicación de la cadena es claramente Sí. Sí. ¿no? Sí. Un trabajo, digamos, de armado. Me da la sensación, por lo que ya hemos visto, del estilo Caputo, ¿no? Sí, claro. Y además de la postura interna dentro del gobierno. Sí, Alineada con el discurso del les domingo, pidió un ¿no? esfuerzo a los dos, a Karina y a Santiago Caputo. ¿Cómo es eso? Ah. Les pidió un esfuerzo porque él sabe que hay diferencias. Vos sabés que hasta hace muy poco, y me consta de primera mano, Milei negaba las diferencias entre Caputo y Pero Karina. perdón. Las negaba. Perdón, es una locura. Sí, bueno, el pero- presidente no Está bien lo puede que va a decir. pedirles, por favor. Tiene que ordenar. estar subordinado. Claro. El presidente tiene que dejar claro quién manda. El presidente es uno. El presidente es Milei. No se comparte el poder. Totalmente. No tiene forma de compartirlo ni matrimonialmente, ni filialmente. El poder es de uno. Se ejerce el votado. Entonces, cualquier otra anomalía termina mal. Y es que están pasando, o pasaron, ¿no? Ahora, ¿podemos contar, Nico, lo que se Contá, dice? contá. Porque, a ver, Dale. evidentemente hay sectores del gobierno, ni hablar del establishment y de sectores empresarios, incluso periodísticos, economistas, inversores. La gran pregunta es, ¿la palabra final la tiene el presidente de la nación o la tiene su hermana Karina Milei? Esto Claro. está en juego. Esto lo tenemos que decir, Nico, porque es así. Es así. A La ver. debe tener el presidente de la nación. Sí. Yo confío en que tiene que tener la palabra última. Confío en que debe ser así. Debe ser así. No sé si es así. sí. Creo Tal- que sí. Tal vez muchas En lo veces... económico no me cabe la menor duda. En lo económico, sin dudas. No me cabe la Claro. menor duda. Sin duda. Lo que pasa es que el gobierno es mucho más que lo económico. ¿Te Por digo eso. una frase de ella Pasa cuando que- hacían las listas? A ver, La lapicera es mía. Sí. vamos de nuevo, Nico. ¿Quién dice eso? Karina Milei en una reunión con ministros donde se habló, bueno, te vamos a medir a vos para... No. La lapicera la manejo yo, la lapicera Está es bien, mía. dijo. está bien. Yo digo, si el entorno del presidente no se da cuenta que tienen una gran capacidad o para ayudarlo o para perjudicarlo en la misma dimensión y en el mismo volumen, es porque no entendieron nada en los últimos 30 días, ¿no? Ahora, el presidente ayer dijo, y es la frase que se usa, algunos para decir lo peor ya pasó y otros para burlarse de la frase del presidente de la nación. Yo no sé si lo peor ya pasó, ojalá. Ojalá, todos hacemos fuerza Sí, para que... pero ahí sí, yo he encontrado, he escuchado y he visto tantos sommeliers de frases. Yo recuerdo algo que decía Jorge Giacobbe padre, ¿no? O sea, el político, el líder, está obligado, Claro. se tiene permitido una, no lo decía en estos términos, pero el concepto es así, una mentira entusiasta. Vos no le vas a decir al pelotón de la batalla como capitán, vamos a librar esta batallita. Vamos a librar esta batalla crucial que la tenemos que ganar porque es de vida o muerte. Y tenés que decir, lo peor ya pasó, y sí, porque si no la gente... ¿Qué tal si dice, y miren,
Los problemas están por venir. Exacto. Yo sé que han sufrido mucho y no les garantizo que no claro. sufran más. No, dejemos, eso no es política. A ver, acá de todas maneras el tono ya está. Se va a juzgar al gobierno por la materialización de lo que dijo en el mensaje. Sí. O sea, a partir de ahora es lo que le preguntábamos hoy, Nico, a la viceministra de Salud. Sí. Bueno, vamos a los hechos. ¿Qué significa más presupuesto para salud? ¿Dónde, cuándo, cómo, para quién? ¿Qué pasa con las auditorías? ¿Qué pasa con los puntos débiles? ¿Qué pasa con el Garraham? Con el Garraham, claro. Bueno, ¿qué pasa con la Andis? Con la Andis. ¿No? Ahora, bien, listo. Tomé nota, ahora pasamos en limpio. Juez recién, no podés estar eternamente con los problemas abiertos. Tenés que cerrar problemas. No puede ser que el Garraham siga siendo un problema. Te Eso es- explotó el Garraham hace ya no sé cuántos meses. Sí. Cerralo, por el amor de Dios. Incluso diciendo perdí. Pará, por las Incluso dudas, diciendo perdí. cerrar el chicos. problema, ¿no? Cerrar el problema, Porque obvio. Si no viene algún mala leche, ¿viste? Con el Cerrar recorte. el problema. Claro. Cerrar- Es increíble que... Incluso Pero- diciendo perdiste. Incluso diciendo perdí. Bueno, ¿No? Joaquín Terrible. Cotani, recién, Claro. Joaquín Cotani, Sí, ex, súper interesante, ex viceministro de Economía, segundo de Caputo en los primeros 6 meses, quiere que al gobierno le vaya bien y dijo, temo por el ego. Temo que el ego por ahí no permita tomar decisiones lúcidas, aún que le permitan decirle a tus oponentes, a tus adversarios, que ellos tienen una razón parcial. Si vas a aferrarte como Ulises al mástil de la infalibilidad, Claro. el único infalible Te es el de robamos, arriba. te robamos un minuto más porque estamos hablando de si lo peor ya pasó o no. Vos hablabas de datos, Pablo. Lo último, Ceci trajo datos de lo que está pasando, o de lo Sí. que pasó hasta hace unos días, ¿no? Porque son registros oficiales estos. Sí, buscábamos algunos datos del informe que hace todas las semanas Miguel Kigel, que hace un relevamiento de distintos datos. Y fíjate, en el informe de esta semana, Kigel hace una editorial muy buena diciendo, ojo que vos podés tener con la mala praxis de estoy haciendo todo bien y la operación fue un éxito, el paciente murió, ¿no? Cuidado con esa mala praxis. Pero mirá este cuadro que te compara todos los sectores industriales comparados con diciembre del 2023. Salvo alimentos y salvo petróleo, refinación de petróleo, y el resto está todo muy, muy por debajo Está en rojo. del nivel del 2023. Todos los sectores tienen un atraso y una caída muy significativa. Hay algunos, esta semana se conoció el dato, por ejemplo, de la industria metalúrgica que está operando en el piso histórico de su capacidad instalada. Piso histórico de su capacidad instalada, 44%. Tenés como la industria en su conjunto en el 58% de la capacidad instalada. Eso quiere decir que Sí. 4 de cada 10 máquinas están o 4 de cada 10 líneas de producción no funcionan, ¿no? Sí, sí, y esto no se puede, porque uno de los argumentos puede ser, bueno, hay un cambio estructural en la economía, por lo tanto hay sectores que se están reconvirtiendo, entonces hay algunos que ganan, otros que pierden. Sí. Por el tablero rojo, me parece que esto es sistémico, digamos, hay un problema sistémico, no de una industria en particular, de un rubro en Claro. particular. Y ¿no? hay un punto que es cuánto pueden traccionar esos sectores a los que le va bien versus a los que le va mal, ¿no? Porque si dependemos del petróleo, la energía y la minería, que además la minería no arrancó, Quedan lejos del conurbano, me dijo alguien. y bueno, Quedan lejos del Yo conurbano. sé que los gobernadores están diciendo eso. Los problemas que se hablan en Buenos Aires son muy porteños y muy del AMBA. Y en el interior están pasando otras cosas. Pablo, te dejamos descansar. Gracias. Chau, como chicos. siempre. Un Gracias, abrazo. muy generoso.